Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Avanza la semana y en este martes, ya 14 de octubre, vamos a revisar todo lo que está marcando la actualidad nacional e internacional. En lo nacional, marcado por la política, y en lo internacional, por todo lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Comenzamos de inmediato revisando titulares. Las últimas polémicas de la carrera presidencial fueron protagonistas en ENADE 2025. El uso del calificativo parásito por parte de un asesor de José Antonio Kast volvió a tensionar a los candidatos a la moneda. En tanto, Evelyn Matei dio por superada la controversia por la llamada guerra sucia tras los ataques que recibió en redes sociales. El Tribunal Calificador de Elecciones define esta tarde si el exalcalde Daniel Jadwe recupera sus derechos políticos. Con esto no solo podrá votar, sino que también podría tratar de volver a la papeleta como candidato a diputado por el Distrito 9. Esto pese a que su petición sería extemporánea porque la nómina del CERVEL ya está cerrada. La Corte de Apelaciones de Coyhaique declaró admisible el recurso interpuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, a través del cual se busca revertir la libertad condicional otorgada a Mauricio Ortega, el agresor de Návila Rifo. Desde el organismo aseguraron que seguirán trabajando por la seguridad de la víctima de este caso. Israel retrasó la apertura del cruce fronterizo entre Gaza y Egipto, además de limitar el ingreso de camiones con ayuda humanitaria al enclave palestino. Esto como represalia al retraso en la entrega de los cuerpos de los rehenes restantes por parte de Hamás. En paralelo, el presidente Donald Trump declaró que si Hamás no deja las armas, ellos se encargarán de desarmarlos. El fútbol chileno tendrá un tercer torneo y una renovada Supercopa 2026. El Consejo de Presidentes ratificó los cambios para el próximo año que buscan saldar la millonaria deuda de la NFP con TNT Sports. Los clubes además sufrirán una reducción del dinero que reciben desde la televisión. Y comenzamos de inmediato en materia política porque pese a que se escribió hace aproximadamente una semana, fue el miércoles pasado cuando Cristian Valenzuela, el principal asesor de José Antonio Kast, escribiera en La Tercera la columna Parásitos. Bueno, la columna ha traído múltiples reacciones. Se le ha pedido al mismo candidato que la califique y ha sido tema de discusión no solamente dentro de la oposición, sino que también en el oficialismo por cómo se califica a una persona. Y aquí está Macarena Román para contarnos de qué se trata esta polémica, si ha traído más reacciones, si ha traído alguna explicación por parte de republicanos. ¿Cómo estás, Maca? Hola, Mati, muy buenas tardes. Sí, ha traído explicaciones no solo a través del candidato presidencial del Partido Republicano y Social Cristiano, ¿cierto? También del propio asesor directo, uno de los asesores más importantes en el comando de José Antonio Kast. Hablamos de Cristian Valenzuela, quien escribió, ¿cierto?, esta columna titulada Parásito y que hacía alusión a que habían funcionarios públicos que solo estaban abusando de el Estado, ¿cierto?, sacando de ahí recursos sin ejercer como deben ser sus labores. Él apuntaba que esto pasaba tanto en gobiernos de izquierda como también de derecha, y de hecho decía, a los que ahora son oposición pero han pasado por el gobierno también hay personas que para él son catalogadas como parásitos. Palabras que por supuesto no cayeron bien en el oficialismo, menos en Chile Vamos, que puntualmente se vieron aludidos por este tipo de columnas, ¿cierto? Columna que fue también respaldada por José Antonio Kast. Durante un punto de prensa de este lunes, el candidato presidencial aseguraba que si él hubiera escrito esa columna hubiera sido mucho más fuerte, ¿cierto?, mucho más duro en escribir en contra de aquellos funcionarios públicos que no estarían ejerciendo bien sus labores. ¿Qué han dicho durante esta jornada?
se ha ido de alguna forma matizando, ¿cierto? Este tipo de declaraciones apuntan y tratan también de enfatizar que ellos se referían solamente a aquellos funcionarios públicos que no están cumpliendo bien sus labores, que no son todos parásitos y que probablemente también hay que recalcar, decían tanto José Antonio Kast como Cristian Valenzuela, que hay muchos funcionarios públicos, la mayoría que hacen bien sus labores en el Estado, ¿cierto? A través del gobierno central, pero también de los diversos municipios a lo largo del país. Vamos a pasar a escuchar justamente declaraciones de Cristian Valenzuela, quien en general no habla con la prensa. Él es asesor, también se ha dicho en reiteradas ocasiones, ¿cierto?, que los asesores lo mejor es que no produzcan noticias. En este caso lo hizo el asesor directo de José Antonio Kast, quien también tuvo que responder probablemente por esta controversia que repercute en el comando presidencial y por supuesto entonces intentan bajarle el perfil a esta polémica. El error no lo cometo yo, el error lo cometen los funcionarios públicos que abusan del Estado, que cometen errores, que usan el Estado para servirse a ellos y no servirse a sí mismos. Son críticas políticas propias del entorno político, pero aquí nosotros no estamos discutiendo solo entre políticos, estamos discutiendo contra la ciudadanía. Y hay que preguntarle a los ciudadanos en Chile si se sienten que el Estado muchas veces abusa de ellos, muchas veces no cumple su función, y yo creo que los chilenos tienen eso bastante claro. Y aquí algunos tendrán que elegir si prefieren quedarse del lado de los que defienden a los operadores políticos y a los malos funcionarios públicos, los pocos malos funcionarios públicos que no hacen la pega, o quienes estamos tratando de cambiar el Estado. No, esta es la primera vez que lo explico y el mensaje se entiende perfecto. Lo único que entendieron mal el mensaje son los que se sienten parásitos no siéndolo. Nadie que no haya cometido una irregularidad puede sentirse ofendido. Yo lo planteé también cuando me tocó el uso de la palabra, que íbamos a crear una fuerza de tareas para defender a los buenos funcionarios públicos. Y esa fuerza de tarea iba a ver dónde estaban los operadores políticos. Aquellos que, como nos dijo la Contralora, le cargan la mano a los buenos funcionarios. Si aquellos que se fueron de licencia y le dejaron el trabajo a su compañero, ¿por qué? Muchas de las personas que hoy día colaboran con nosotros fueron partícipes del gobierno de Sebastián Piñera y ninguno llegó ahí apitutado como un operador político, llegaron a hacer su trabajo. Y si hubiese alguien que se sienta ofendido, bueno, que revise por qué. Ahora, en Maca, lo paradójico es que Cristian Valenzuela tiene un cargo en la alta dirección pública, institución que elige a los mejores para ocupar cargos públicos y el sueldo se lo pagan los servicios públicos. De hecho, Mati, él lleva 6 años trabajando en un comité, en un grupo, ¿cierto?, de expertos de cerca de 56 personas que son parte de quienes seleccionan, ¿cierto?, a través de la alta dirección pública, que son este proceso, ¿cierto?, de que tú bien decías, de profesionales que buscan un cargo en el sector público, pero que tienen que pasar varias etapas para seleccionar a los mejores. Ese es el objetivo de la alta dirección pública. En ese equipo, en ese grupo, él es uno de estos integrantes, lleva 6 años ejerciendo ahí. Cuando sesiona este grupo, ¿cierto?, de personas, él recibe un pago que es directamente desde el Estado hacia su bolsillo, es decir, él también, para algunos, podría ser catalogado como funcionario público. Para Republicano él no viene siendo un funcionario público, sino que más bien ejerce funciones de carácter público. Esa es la diferencia que hacen entre un funcionario público y quien ejerce funciones públicas. Pero también él tiene una trayectoria en lo estatal. Fue asesor, ¿cierto?, también Fue funcionario público. Fue funcionario público, asesor político, también estuvo, ¿cierto?, trabajando en uno de los 2 gobiernos de Sebastián Piñera, y por ende tiene una trayectoria también en el ámbito estatal. Por eso él insiste en este punto en que no se refería a todos los funcionarios públicos. Sí, tratan también de hacer el énfasis en que la misma Contralora que participó de este encuentro en ADE fue una de quienes investigó, ¿cierto?, a través de Contraloría estos miles de funcionarios públicos que hacían, por ejemplo, mal uso de las licencias médicas y salían de vacaciones. Y él dice, yo a eso voy, a quienes están abusando de un puesto estatal y que están recibiendo algunas remuneraciones, ¿cierto?, a pesar de no ejercer bien sus labores. A eso es como engloban entonces
es esta controversia y por eso dicen no entendemos por qué genera tanto ruido, porque nosotros apuntábamos a quienes están haciendo mal y que de hecho dice a quien le molesta es porque lo estaría haciendo mal, a los otros que sigan su camino, por así decirlo, dice tanto José Antonio Kast como también Cristian Valenzuela. Ya, pero en ningún minuto hicieron referencia a la utilización de ese lenguaje peyorativo, ese calificativo que no es solo peyorativo, sino que es deshumanizante. Sí, no hacen ninguna especie de mea culpa. De hecho, se le pregunta en 2 o 3 oportunidades a Cristian Valenzuela, hay una especie de mea culpa, estuvo bien la palabra, y él dice, aquí no hay un problema porque yo, insisto, apuntaba a este grupo, no a este otro grupo, ¿cierto? Y no hay ningún tipo de autocrítica respecto a la palabra parásito. Bueno, por José Antonio Kast tampoco, no hacen alusión a eso. Sí lo hace, por ejemplo, los otros candidatos, pero también el cardenal Fernando Chomalí, quien dice, yo no usaría ese tipo de categorización, ¿cierto? Menos cuando me refiero a un grupo de personas. Claro, sin duda. Revisemos esas declaraciones. En vez de estar preocupándonos de tanta política y de tanta pelea, tenemos que ver cómo vamos a cortar las listas de espera, cómo vamos a cerrar la frontera, cómo vamos a terminar con el terrorismo en el sur, cómo vamos a crear empleos. Eso es lo que la gente necesita. Y yo realmente creo que esto de que no le creen nada a nadie tiene que ver con justamente que nos ven todo el tiempo en peleas chicas. Chile es un país que siempre ha logrado salir adelante, siempre. Y ahora vamos a volver a salir adelante. Era importante lo que dijera Evelyn Matei porque parte de esta columna apunta, como es obvio podríamos decir, a el actual oficialismo, pero también, que es lo llamativo, apunta a quienes ejercen hoy como oposición y no son del Partido Republicano, es decir, Chile Vamos, y por eso era irrelevante lo que dijera Evelyn Matei, quien además luego del encuentro en ADE tiene otro punto de prensa y decía, yo trabajé como ministra del Trabajo, fui alcaldesa de Providencia y en ambos lugares me encontré con funcionarios públicos de excelente categoría, que más allá de pensar o no como yo, sí hicieron un excelente trabajo, por eso ella llamaba a no mezclar a todos y a no categorizar a todos como menos con una palabra como parásito. Y dentro de Chile Vamos además cayó muy mal porque primero fueron tratados de la derechita cobarde, después un maltrato por haber aprobado la reforma de pensiones y ahora el término parásitos termina de, digamos, denigrarlos, humillarlos, en propias palabras de ellos. De hecho, Luciano Cruzcoque, uno de los integrantes, ¿cierto?, del comando de Evelyn Matei, decía, me tienen hasta la coronilla con sus insultos, paremos ese tipo de estrategia, ¿cierto?, comunicacional, porque finalmente ensucia un debate que podría tratarse solamente de medidas. Y de hecho, más adelante ustedes lo van a revisar con Colomba Eichholz, pero también hacer alusión a que Evelyn Matei, dentro de este encuentro de NADE, dice, yo te perdono, José Antonio Kast, pero en alusión a los votos, ¿cierto? Y eso también genera, por supuesto, controversia porque Evelyn Matei fue bien dura contra los republicanos a raíz de estas cuentas que hablaban mal de ella, que hasta la categorizaban como que estaba en una enfermedad, ¿cierto? Y entonces ahora hace alusión a que perdona a los republicanos a raíz de esta estrategia que para muchos dicen viene desde el interior de este partido. Mati, vamos a escuchar también otras declaraciones respecto a esta columna que a muchos ha interesado y ha tratado, ¿cierto?, de hacer ese balance entre quienes están ejerciendo bien las funciones públicas y quienes derechamente no. Quizás Johannes Kaiser, te podría decir, fue uno de los candidatos que más respaldó o que más firme se puso detrás de este tipo de apreciaciones. Mire, ¿en serio han hecho un escándalo tan grande por algo tan obvio? O sea, sabemos de que hay gente que está trabajando en el Estado y que no hace ningún aporte, eso no es ninguna novedad. Y respecto del calificativo en sí mismo, la palabra en sí misma, ¿hay personas que están parasitando al Estado? Todos los funcionarios públicos de planta le van a poder nombrar por lo menos 10 o 15 nombres de personas que no llegan a la pega, que son amigos de alguien y que por eso están ahí, o que los ascendieron en razón de sus relaciones políticas y no en razón de su trabajo y de su aporte. Entonces, por el amor de Dios, está bien, quizás la palabra parásito no es la palabra más elegante, pero describe muy bien a una persona que, no haciendo un aporte al sistema, consume el sistema.
Mire, yo creo que es necesario modernizar el Estado, tenemos que hacer que sea más eficiente. Efectivamente, muchas veces las personas quedan muy frustradas porque sus trámites o se sienten tramitados, por decirlo en buen chileno, y pasando de oficina en oficina, o que en definitiva la respuesta que esperan no se les termina de dar. Pero de ahí a generalizar creo que no es correcto, porque así como todo en la vida, siempre hay gente que hace su mejor esfuerzo y hay otra que no. Yo quiero hacer una reforma y una modernización al Estado, pero no la voy a hacer en contra de los funcionarios públicos, la voy a hacer con los funcionarios públicos. Bueno, escuchábamos las críticas, es cierto que emiten algunos candidatos, otros en cambio respaldan esa postura. Por su parte, Franco Parisi, por ejemplo, decía que él tenía el remedio, el medicamento para desparasitar al Estado, porque según él también habían funcionarios públicos, cierto, que no estaban haciendo bien sus labores, y ocupa esa palabra. Ya, lo que pasa es que, claro, desparasitar es porque claramente el parásito se le elimina, y eso es lo peligroso de comenzar a usar un vocabulario como ese, que muchas veces ha servido para iniciar una forma de tratarse en política que lleva a cierto tipo de autoritarismo, y eso a es muy deshumanizar. peligroso. Exactamente, lo primero que se hace es deshumanizar al adversario para poder después eliminarlo. Esa es la lógica, que a largo plazo, ¿no? Claro, no estamos diciendo que acá va a ser... No, claro. Por eso el llamado que han hecho otros candidatos como Evelyn Matei y Janet Jara, bueno, el propio cardenal Fernando Chamorro, cierto, que decían no son las palabras correctas para tratar a un oponente, a un adversario político, considerando también que nuestro país en general se ha caracterizado por el respeto, cierto, más allá de las diferencias políticas, el respeto en torno a las ideas, y por supuesto lo mínimo que se espera es que los candidatos presidenciales mantengan ese respeto. Sin duda. Bien, Macarena, muchísimas gracias. Nos quedan declaraciones. Vamos a pasar a escuchar justamente porque hoy en este encuentro, Mati, asistieron 7 de los candidatos presidenciales. Solo faltó Eduardo Artés, y por ende todos hablaron acerca de este tema. Era el tema de contingente más allá del encuentro, por supuesto que estuvo bien participativo. Hasta Dorothy Pérez, la Contralora, apareció por primera vez. Apareció por primera vez y se llevó ovación de pie. La aplaudieron de pie. Bueno, yo estaba dentro de los asistentes, así que ahí vi, no solamente la aplaudieron numerosas veces dentro de su exposición, sino que además al terminar la aplaudieron de pie. Y de hecho podríamos decir que también era una figura importante con el lema que este encuentro tenía este año, ¿cierto? Que era palabras y hechos, y para muchos Dorothy Pérez es la encarnación. Totalmente. Muchos empezaron a hablar incluso de una nueva figura presidencial. 2030, decían. Pasemos a escuchar justamente otras declaraciones de candidatos presidenciales acerca de esta polémica que tiene cierto el interés en esta columna de opinión que emite Cristian Valenzuela y que cataloga como parásitos. Lo hemos dicho fuerte y claro, creemos que ha habido un abuso tanto de los comunachos como los fachos en lograr puestos políticos muy bien pagados. Esto no solamente en el gobierno, también en las municipalidades y en las gobernaciones. Ocupar esa frase un poquito dura, pero nosotros creemos que es abusado, y sí, y los sueldos también que se pagan algunos cargos que creemos que estaban sacándole plata a la gente. Nosotros queremos, por el contrario, reducir el tamaño del Estado, pero además ponerle más plata a la gente. Bueno, yo primero quisiera reivindicar a tantos funcionarios públicos que nos apoyan en el país, nos ayudan en el desarrollo de nuestro país y hacen un tremendo trabajo y una tremenda labor. Y en segundo lugar, no es mi forma de referirme a nadie, a mí no me gusta tratar a otros como no me gustan que a mí me traten. Estoy seguro que quienes escribieron y quienes piensan así no les gustaría que a ellos les digan lo mismo. No creo que ese tipo de frase, ese tipo de título en una columna, ese desglose después de la columna, contribuya a construir un país, sino que al contrario contribuye nada más que a alterar la paz social. Yo jamás se me ocurriría hacer algo así. Nosotros no nos sentimos invitados en esa polémica. Los conceptos de la economía son otros. Ustedes me están viendo, en promedio ganan 611.000 pesos. Y poco y nada tiene que ver con la polémica sobre los parásitos. Tiene que ver con que el modelo económico nuestro se agotó. Los sueldos no van a mejorar, el modelo en que nos hicimos ricos o famosos en los 90 se agotó. Si ustedes ven el mundo está diciendo que el modelo chileno ya no es el que le interesa.
Ese modelo exportador, rico, el que más crecía en América Latina, hoy día nos tiene como uno de los que menos crece en América Latina. Brasil crece más que nosotros. Países más pobres que nosotros crecen más. Tenemos un desafío y a eso vengo aquí a plantear soluciones. Bueno, Mati, solo para cerrar y en el ámbito de este encuentro nacional de empresas, ¿cierto? Respecto a la participación de los candidatos presidenciales, Evelyn Matei también tuvo un fuerte aplauso, al igual que José Antonio Kast, quizás fueron los dos más aplaudidos dentro de la sala. Por el contrario, Janet Jara tuvo aplausos más tibios, ¿cierto? Pero aplausos de todas maneras dentro de esta jornada. Respetuoso. No falta respeto. Exactamente, ni por la concurrencia. Marco Enrique Ominami, por su parte, se escuchaban ciertas pifias, ¿cierto?, en contra de su candidato. Sí, y llamó la atención que Franco Parisi comenzó, mientras Juan Manuel Astorga, que presentaba el panel de candidatos, él estaba haciendo como un live, un streaming. Se paró, después dijo que estaba hablando con su hijo, pero era una transmisión. Que le está enseñando matemáticas. Claro. Bueno. Vamos a seguir conversando de este tema a esta hora de la tarde. Sí, porque Colomba estuvo también. Vamos a tomar contacto con ella, porque efectivamente habló de los candidatos. Estuvo en todo lo que ocurrió con el desperfecto técnico de la comparecencia del presidente de la República. Ahí nos va a contar Colomba. Muy buenas tardes. ¿Cómo ha sido esta jornada en ENADE 2025? ¿Cómo fue, más bien? Porque ya concluyó. Muy buenas tardes, Mati. Así es, toda una jornada con noticia, polémica, también discursos de los candidatos presidenciales en este Encuentro Nacional de la Empresa 2025, ya en su edición número 47, con 9.600 inscritos, gente del mundo de la empresa, pero también exautoridades de diferentes gobiernos del actual oficialismo, pero también de la oposición acompañando a los candidatos presidenciales, así como también ministros de Estado que estaban presentes en este Encuentro Nacional de la Empresa, que comenzó con la intervención, por supuesto, del presidente de ICARE, luego siguió también con la presentación de la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, para luego llegar a la intervención del presidente de la República, Gabriel Boric, eso sí, de manera telemática. Recordemos que el presidente, de hecho, se encuentra en Roma y es en ese momento donde hubo problemas, de hecho, Mati, con la conexión. Estaba el presidente, de hecho, haciendo su discurso cuando este se interrumpe en dos ocasiones. Finalmente no se pudo retomar la comunicación con el mandatario. Eso sacó risas, también aplausos al interior aquí del Centro Metropolitan, ex Casa Piedra, la comuna de Itacura. Así que vamos a pasar a revisar primero la intervención justamente interrumpida del presidente de la República y luego seguimos revisando lo que marcó, esta jornada aquí en el Encuentro Nacional de la Empresa 2025. Podemos hacerlo todo, que Chile no se cae a pedazos como algunos pregonan, que de nosotros, unidos, depende salir adelante ante las dificultades que se enfrentan, porque el objetivo que todos compartimos es seguir haciendo grande a Chile. Y creo que en esta línea, independiente de las legítimas diferencias políticas que podamos tener, podemos encontrar también puntos en común. Bueno, ahí veíamos esa intervención interrumpida del presidente de la República, que solo pudo durar un par de minutos, dado los problemas técnicos en la comunicación. De todas maneras, eso generó risas entre los asistentes y se pasó luego a la intervención, a la presentación del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, para luego dar comienzo a un foro especialmente dedicado a los hacedores de Chile. Se llamaba ese bloque, con figuras relevantes de nuestro país que han hecho, ¿no es cierto? Aquí el lema incluso de ENADE 2025 era justamente dejar las palabras atrás y enfocarse en lo que hay que hacer, las palabras y los hechos. Era un poco el enfoque aquí en el Encuentro Nacional de la Empresa 2025 y es por eso, de hecho, que fui invitada y fue algo inédito, Mati, en estos foros que se llevan realizando ya por un tiempo, también en medio del año electoral, la participación de la Contralora General de la República, Dorothy Pérez. De hecho, ella tuvo varios minutos para hacer una exposición sobre el rol que ha tenido la Contraloría, el rol que tiene, de hecho, el rol que también ha tenido ella como Contralora General de la República, en donde, por ejemplo, hizo alusión al descubrimiento de licencias médicas de funcionarios que se encontraban de viaje y también la fiscalización del dinero, de
cantidades de dinero importantes que también, decía la Contralora General de la República, se lleva encontrando ahora en una investigación con la evasión del transporte público. El discurso, de hecho, de la Contralora General de la República, Mati, sacó aplausos transversales, de hecho, por parte del público, incluso de los candidatos presidenciales, que luego en sus intervenciones hicieron alusión a las palabras que entregó aquí la Contralora General de la República, como digo, en un discurso inédito. Recordemos, la Contralora General Dorothy Pérez usualmente no hace este tipo de intervenciones, por lo menos no lo hace sola, así que también fue inéditas las palabras que entregó en su discurso. Vamos a pasar a revisar justamente parte de este discurso que entregó durante esta jornada la Contralora General Dorothy Pérez. En las barras azules ustedes ven cómo ha ido creciendo el presupuesto del aparato público. Eso es lo que nosotros tenemos que fiscalizar. Crece y crece porque crece el país, porque crecen las necesidades que hay que atender, ¿cierto?, a través de la función pública, pero el presupuesto de la Contraloría está en la otra línea, y esa línea que baja es el presupuesto de la Contraloría. Ese presupuesto ínfimo, chiquitito que está ahí en Calipso, que casi no se ve, es el presupuesto nuestro. Pero no vine aquí a pedirles presupuesto a ustedes, ni a que presionen a nadie, ni tampoco voy al Congreso a pedir presupuesto. ¿Saben lo que nosotros estamos haciendo? Porque sabemos que es difícil que cualquier gobierno de cualquier época pueda querer darle más presupuesto a la institución que lo va a controlar. Hay un tema ahí evidente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estamos usando más tecnología para poder controlar con la misma gente que tenemos y estamos redistribuyendo mejor al personal. Bueno, y después de ese extenso discurso que, como decía Mati, sacó aplausos, las personas que estaban, de hecho, presentes en esta declaración extensa de la Contralora General de la República, cuando finaliza su discurso, lo cierto es que el público se para a aplaudirla. Luego de eso hubo un espacio, ¿no es cierto?, de conversación entre las personas que estaban aquí, entre los asistentes, para luego dar comienzo a quizás lo más importante de esta jornada aquí en el Encuentro Nacional de la Empresa, la presencia de los candidatos presidenciales, un foro de hecho que se estaba realizando, conducido por el periodista Juan Manuel Astorga, donde no solamente se le hizo preguntas a los candidatos, al comienzo se les dio de hecho un espacio de 3 minutos a cada uno para hablar sobre sus propuestas, sobre el hacer, que era parte aquí del eslogan del Encuentro Nacional de la Empresa 2025. Así que también vamos a pasar a revisar parte de lo que fueron las intervenciones de los candidatos presidenciales. Recordemos, el único abanderado que no asistió a este evento fue Eduardo Artés, pero el resto de todos los candidatos presidenciales estuvieron presentes en este Encuentro Nacional de la Empresa. Así que también vamos a pasar a revisar parte de las declaraciones que entregaron los candidatos en el escenario. José Antonio, antes de hacer la pregunta, quería decirte que yo estaba súper molesta por los ataques que recibí de parte de bots republicanos, pero te escuché en la radio, escuché tus explicaciones. Te acepto las disculpas, te perdono y doy vuelta la página. Muchas gracias, Evelyn. Decirte que entiendo el dolor por el que pasaste, porque a mí también me han agredido físicamente y tú me respaldaste cuando me pegaron en la Universidad de Iquique. Me han agredido verbalmente y también te has manifestado, me han agredido virtualmente y ahí sigo, dando la batalla, porque somos soldados de muchas guerras. A ti también te ha tocado duro y creo que es necesario decir que las redes sociales hay que usarlas bien, siempre. Bueno, un debate, de hecho, interpelaciones, preguntas que incluso se hacían entre ellos los candidatos presidenciales, que se extendió por aproximadamente 90 minutos, en donde, como decía, el enfoque estaba en el hacer, en las propuestas que se pueden concretar si es que ellos llegan a la moneda, en una jornada entonces importante para el Encuentro Nacional de la Empresa, que se realiza todos los años, pero especialmente esta en particular fue muy interesante, no solamente por la intervención de los candidatos presidenciales, el debate que se generó, las respuestas que entregaron los abanderados, sino también, como decíamos y veíamos en sus declaraciones, lo que fue la intervención de la Contralora General de la República, Dorothy Pérez. Así que también vamos a estar atentos en esta semana cómo se van desarrollando las diferentes propuestas de las que hablaron aquí presentes en el Encuentro Nacional de la Empresa los candidatos presidenciales y obviamente las polémicas que se dieron detrás de escena.
Bien, Colomba, muchísimas gracias. Un encuentro del que vamos a seguir conversando porque claramente este perdón de Evelyn Matei va a generar también reacciones. Así que muchas gracias por todo este informe de lo que ha sido la reunión empresarial más grande e importante del país. Muchas gracias. Hacemos un alto a esta hora de la tarde con imágenes de la capital. 21 grados es la temperatura a esta hora en la región metropolitana. Los invitamos a que sigan en nuestra sintonía. Luego de la pausa vamos a conversar con el presidente de Renovación Nacional, el senador Rodrigo Galilea. Ya estamos de regreso. 6 de la tarde con 2 minutos, estamos de regreso en Hoy es Noticias desde la sala de redacción de CNN Chile y como les anunciábamos vamos a tomar contacto con el senador y presidente de Renovación Nacional Rodrigo Galilea para hablar de política, por cierto, de las campañas y también de más temas. ¿Cómo está, senador? Gracias por acompañarnos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde, y por supuesto muy buenas tardes a todos los seguidores de CNN. Senador, ¿cómo vio el perdón que ofreció la candidata Evelyn Matei a José Antonio Kast hoy día en ENADE, hace algunas horas atrás? A ver, a mí me pareció un gesto de grandeza de Evelyn Matei. Esta frase que dijo ya, yo perdono, doy vuelta a la página, por agresiones que habían sido muy, muy duras respecto de teóricas enfermedades que sufriría Evelyn Matei, en fin, todos conocemos la historia. De hecho, el propio José Antonio Kast días atrás había dicho, sí, la verdad es que esto no debió haber ocurrido nunca, en fin. Pero creo que en esto fue un gesto de grandeza, de altura de miras, de una persona que está preparada para grandes desafíos, el perdón que le dio expresamente Evelyn Matei a José Antonio Kast y al mundo republicano por estas campañas muy sucias de desinformación, de mentiras que habían llevado a cabo respecto de ella. Ahora, senador, ¿fue un gesto que le pidieron los partidos que integran Chile Vamos a la candidata hacia la candidatura de José Antonio Kast? No, esto yo mismo, que habíamos tenido una reunión en la mañana y el día anterior, no tenía idea de que ella iba a tomar esta decisión, que iba a lanzar esta frase, pero me parece que ella tiene, por supuesto, toda la autonomía, toda la libertad, y creo que fue una gran frase que me da la impresión marcó finalmente lo que fue el encuentro de la ENADE el día de hoy. ¿Lo ve como una forma de ir acercando su postura a una eventual convergencia en segunda vuelta en uno u otro sentido? No le veo ninguna proyección más allá de hacer un genuino gesto de una persona con grandeza de alma, con grandeza de corazón, que ha sufrido ataques muy, muy injustos de toda este mundo vinculado al Partido Republicano, de acuerdo a todas las investigaciones de algunos medios de comunicación, que la dañaron, evidentemente la dañaron, que tocaban temas muy sensibles en lo personal, y por lo tanto yo considero que esto más allá, no tiene tanto significado, proyecciones políticas de acercamiento, sino que muestra simplemente grandeza de espíritu de parte de Evelyn Matei. ¿No encontró extraño que en menos de una semana Evelyn Matei, en una entrevista en la radio Rock and Pop, dijera que en lo personal José Antonio Kast la había decepcionado, la había desilusionado en lo humano, en el tipo de ser humano, y después dice que también ve un riesgo de una deriva autoritaria en un eventual gobierno? Él dice, cuando alguien está dispuesto a correr los límites siendo candidato, obviamente me da miedo que pueda correr mucho los límites si llega a ser presidente. Yo no veo ninguna contraposición de lo uno con lo otro. Ella, y lo ha dicho muchas veces, estuvo muy impresionada y probablemente sigue impresionada del nivel de ataques, de falsedades que gente vinculada al Partido Republicano, a los bots republicanos, hicieron respecto de ella, de su persona. Pero más allá de eso,
de la decepción que puede significar que una persona participe o de alguna manera tolere que gente vinculada a su partido participe de este tipo de acciones. Ella dice, bueno, más allá de eso, tengo que tener la grandeza de decir que perdono, que doy vuelta a la página, que espero que esto no ocurra ni respecto de ella ni respecto de nadie más. No es la forma de hacer política en Chile, y da vuelta a la página. Así es que las evaluaciones, por supuesto que son necesarias. Lo que ocurrió respecto de las falsedades que se decían en torno a Evelyn Matei eran falsedades muy grandes, muy hirientes, y esas son las que ella perdona. Pero las evaluaciones de lo que nunca debió haber ocurrido y de lo que ojalá no ocurra tampoco hacia adelante, por supuesto que es obligación de hacer, porque si no se hacen, no pasa nada, todo el mundo cree que es gratis decir falsedades, y eso le hace mal a la política, le hace mal al alma del país, y por lo tanto se tiene que reflexionar. Me parece que la reflexión que de hecho no solamente Evelyn Matei, sino que el periodismo en general y mucha otra gente ha hecho respecto del mal uso de las redes sociales, me parece completamente válido. Pero ¿Y qué le parece? Eso, sí, vamos a decir, ella perdona. ¿Y qué le parece el uso del lenguaje? Porque, claro, atacan a una persona, pero en la columna de Cristian Valenzuela, que es el principal asesor de José Antonio Kast, la titula de parásitos, y es de lo que habla durante toda su columna, refiriéndose a personas que efectivamente viven del Estado sin dar una retribución en trabajo. A ver, esa columna de Cristian Valenzuela, que es el principal asesor de José Antonio Kast, del Partido Republicano, yo lo dije días atrás, uno, me parece completamente inconducente y además me parece de una gravedad, de una agresividad verdaderamente insólita hacia, al final, hacia el mundo de los funcionarios públicos. Y en esto uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dice y de tirar un semejante insulto, de tratar de parásitos a la generalidad de los funcionarios públicos, cuando hoy día mismo en ENADE, la propia Contralora Dorothy Pérez decía que hay muchos funcionarios que hacen la pega, la mayor parte probablemente hace la pega y la hace con dedicación. Pero fíjese que cuando yo decía días atrás, 1 o 2 días atrás, que esa columna, esa opinión del principal asesor del Partido Republicano era de una agresividad insólita, jamás pensé de que él mismo era también una persona que recibía remuneración, que tiene un contrato con el Estado, que él y otras personas muy destacadas del Partido Republicano también reciben dinero si tienen contratos por parte del Estado. ¿Será porque no se siente de esa categoría? No, claro, pero es re fácil. Mire, hay una frase bíblica, Matilde, que usted y todos los televidentes deben conocer. Es muy fácil mirar la paja en el ojo ajeno y no ver muchas veces la viga en el ojo propio. Cuando una persona como él, en la práctica, ha vivido de plata del Estado buena parte de su vida, resulta al menos curioso, quiero usar palabras más bien elegantes, empezar a tildar a todo el mundo de parásito. Me parece que habla muy mal de él, habla mal de la visión que tiene el Partido Republicano de los funcionarios públicos, y en esto, y lo tomo con experiencia propia, yo fui intendente de la región del Maule 4 años, y muchos funcionarios públicos eran muy buenos, hacían decididamente y con generosidad su trabajo, y por supuesto, quien administra el Estado tiene que saber distinguir la paja del trigo, en vez de estar enlodando a todo el mundo a través de declaraciones de ese tipo, tildando de parásito a todo el mundo, cuando además él y algún grupo del Partido Republicano han sido también funcionarios del Estado buena parte de su vida laboral. Ahora esta columna, senador, tiene 7 días, porque fue del miércoles pasado, y no ha habido ninguna autocrítica, al contrario, hoy mismo Cristian Valenzuela defendió su columna
José Antonio Kast dijo que él habría escrito algo mucho más duro, no criticó el término que se utiliza de parásitos. ¿Qué está diciendo de la candidatura y del grupo político? A mí me parece que este tema lo están enfrentando pésimo, de muy mala manera. El propio Cristian Valenzuela hoy día la verdad es que trata de defender, pero trata de correrse un poco y dice, no, jamás me referí a gente de Chile Vamos. Pero la verdad es que en su columna fue expreso. Dijo que los parásitos iban desde el Partido Comunista hasta la UDI. Y ahora que trate de retirar sus palabras, no le hace bien a la honestidad de lo que está debatiendo públicamente. Y que José Antonio Kast haya dicho que además él hubiera sido más duro, también me sorprende muchísimo. La verdad es que me sorprende muchísimo. Hay un hecho que es el único que importa, que es que todos entendemos de que el Estado tiene que hacer mejor la pega, de que tenemos que tener funcionarios públicos más productivos, que se preocupen efectivamente de dar un buen servicio al país. Pero de ahí a tildar a los funcionarios públicos, o a buena parte de los funcionarios públicos, se referían a 100.000 funcionarios públicos que son parásitos del Estado, me parece que es un camino en el que del que no se saca nada en limpio, confunde a la opinión pública, y más encima, cuando vuelvo a decir, el propio señor Valenzuela y parte de sus colaboradores tienen contratos con el Estado, resulta aún más sorprendente. Ahora, Máximo senador, de que buena parte de su vida laboral se haya hecho y haya recibido remuneraciones u honorarios de parte del Estado. Entonces uno tiene que ser mucho más cuidadoso. Perfectamente otra persona de signo político contrario también podría decir, yo considero que Cristian Valenzuela y todos sus amigos del Partido Republicano han sido parásitos. Es que se instala un lenguaje que es bastante peligroso, senador. Y lo podrían también decir, pero la verdad es que si nos empezamos a tratar de parásitos unos con otros, la verdad es que no terminamos en ningún lugar bueno. Y por eso, Matilde, y creo que este es un ejemplo perfecto para lo que estamos viviendo en la política. Si de los extremos políticos empiezan a tratarse entre parásitos unos a otros, la verdad es que este país no tiene buen futuro. Y por eso, desde el comando de Evelyn Matei, desde la candidatura de Evelyn Matei, de los partidos que la representan, nosotros le pedimos a los republicanos que pidan disculpas por todo esto que han dicho. Creo que derechamente tienen que dar disculpas. Senador, además, le decía, además, las palabras sacan palabras, genera reacciones que se van naturalizando. Hoy día, después de la ENADE, el mismo candidato Franco Parisi decía que entonces había que desparasitar. Y eso significa eliminar al parásito. Es la deshumanización del adversario político y eso sabemos dónde nos lleva. ¿Qué reflexión le merece a usted ese punto? Si es grave el calificativo. Comparto completamente lo que acabas de decir, Matilde. Palabras sacan palabras y palabras crean realidades. Si los líderes políticos de un partido como el Partido Republicano, que un José Antonio Kast, que un Cristian Valenzuela, que toda esa plana directiva empiecen a hablar de parásitos, que es una palabra quizás imposible, más despectiva respecto de un número indeterminado de funcionarios públicos, la verdad es que nos lleva por un muy mal camino. Y por eso creo que deben derechamente pedir disculpas. No es la forma de tratarse entre personas que vivimos y compartimos un país. El desafío que todos tenemos, y que por lo menos la candidatura de Evelyn Matei tiene, es un mejor Estado. Un mejor Estado. Y eso pasa por evaluaciones, porque los funcionarios públicos sean más productivos, para ver dónde cada cual puede rendir más y mejor. Y si hay que hacer algún ajuste, bueno, se deberá hacer algún ajuste para equilibrar las cosas en el país. Pero eso no me da ningún derecho, ni a mí ni a nadie, y menos al Partido Republicano, para estar tratando de parásito a todas las personas que a ellos les incomodan. Porque vuelvo a decir,
perfectamente rivales políticos de ellos podrían empezar a decir que Cristian Valenzuela y todo el grupo de republicanos que trabajan y que además han trabajado buena parte para el Estado, a lo mejor también los otros los consideran parásitos. Pero ese es un lenguaje, es una forma de plantear las cosas que creo yo debemos erradicar del país. Partidos y personas que se expresan de esa manera, creo yo que no están preparados para asumir los desafíos más importantes del país. Senador, y cuando se trata de parásitos desde la UDI al Partido Comunista, ustedes que son desde la Chile Vamos, que es desde la UDI, bueno, y en la alianza también con Demócratas y Amarillos, ¿van a apoyar a un partido que los ha tratado de esa manera? Primero la derechita cobarde, ahora ponen un calificativo como este. ¿Está asegurado el apoyo eventual? A ver, nosotros trabajamos por la candidatura de Evelyn Matei. Por esta razón, por lo que estabas explicando tú misma recién, lo despectivo del Partido Republicano para tratar a todo el resto de los partidos políticos, a todo el resto, es que a nosotros nos parece que entre muchas otras cosas, Evelyn Matei conviene que sea la próxima presidenta del país. Estamos trabajando para ello y tenemos el convencimiento de que ella va a lograr pasar a segunda vuelta, porque todas estas cosas finalmente son percibidas por la ciudadanía y creo que van a marcar un cambio de rumbo en lo que estamos viendo en las encuestas de hace algún tiempo atrás. Creo que eso va a ser así. Y por lo tanto, ese es nuestro enfoque, eso es lo que queremos hacer. Y si llegara a pasar de que eso no ocurra, por supuesto nosotros no vamos a estar y jamás, tal como lo dijo Evelyn Matei, nunca vamos a votar por la continuidad de este gobierno ni por una candidata del Partido Comunista. Pero podrían no votar. Todo nuestro hincapié es en que Evelyn Matei pase a segunda vuelta y se convierta en presidenta de Chile. El país no merece seguir en esta polarización que lleva, entre otras cosas, a tratarse entre parásitos unos con otros. Eso es algo que yo no quiero para mi Chile y no quiero que quienes gobiernan vean a sus adversarios políticos como simplemente parásitos. Eso me parece que no corresponde desde ningún punto de vista. Senador, pero ¿se podría asegurar que de no pasar Evelyn Matei a segunda vuelta, todo Chile Vamos o todo porque ya Evópoli ha dicho que no está seguro si todos van a votar por José Antonio Kast, probablemente no voten por Evelyn Matei, probablemente no voten por ninguno de los dos. ¿Usted llamaría a votar por José Antonio Kast? Vuelvo a decirte, Matilde, nosotros en esta fase electoral estamos trabajando solo para que Evelyn Matei llegue a ser la presidenta del país. Senador. Y lo otro que tenemos totalmente claro es que nunca vamos a votar por una candidata que viene del Partido Comunista y que es la heredera de este gobierno. Y por tanto, las conclusiones son claras y evidentes. Senador, y en la campaña de Evelyn Matei, va tercera de acuerdo a las encuestas, está en un tercer lugar estancado. ¿Cuál es la estrategia? Porque ella está marcando más bajo dentro de los jóvenes y también en sectores populares. ¿Qué pasa con esos grupos cuando Chile Vamos está presente en todos los sectores transversalmente, especialmente Renovación Nacional? Bueno, a nosotros nos interesa hacer lo más nítidos posibles los mensajes de un próximo gobierno de Evelyn Matei. Y esos mensajes están destinados a todos los mundos, al mundo más popular, al mundo de la clase media, al mundo de los adultos mayores, pero también al mundo de los jóvenes. Nos interesa mucho los que están entrando al trabajo, los que están ya en una edad media y que miran con intranquilidad un país que no logra desarrollarse económicamente como todos esperamos. Y la seguridad que es totalmente transversal al mundo de las ciudades, al mundo rural, al mundo de Santiago y al mundo de las regiones. Queremos que todo el mundo llegue a entender con claridad lo que significa trabajar para el país, lo que significan esos desafíos. Es imposible lograr todo eso sin un mínimo clima de unidad, de transversalidad, de ser capaces de generar acuerdos para que nuestras policías,
nuestras leyes y nuestra proyección económica sean las que todos esperamos del país. Eso es en lo que nosotros estamos concentrados. Nos interesa ser propositivos, no nos interesa una confrontación que no lleva a ningún lado. De ahí me imagino que también Evelyn Matei quería marcar, y con esto vuelvo al inicio de la entrevista, este perdón a José Antonio Kast, de decir, mira, si más allá de las cosas graves que ustedes han hecho en esta campaña, yo perdono, yo sigo adelante, miro hacia adelante, porque lo que me interesa es que el país resuelva de verdad los problemas importantes que tiene en la actualidad. Ya, pero usted dice que eso no tiene una traducción política de un acercamiento. ¿Perdón? Que eso no tiene una traducción política en un acercamiento para eventuales alianzas. Sí, vuelvo a decirte, Matilde, en esta etapa de las elecciones, nosotros, todo el pacto que se llama Chile Grande y Unido, trabaja por lo que nosotros consideramos es la mejor alternativa para el país. ¿Se está cayendo en lo mismo que criticaron tanto de la superioridad moral desde republicanos, senador? ¿Perdón? ¿Se está cayendo en la misma posición de superioridad moral frente al resto que tanto se criticó al Frente Amplio, por ejemplo? No entiendo muy bien la pregunta. O sea, creo, si es que entiendo bien la pregunta, muchos cuando leyeron la columna de Cristian Valenzuela, de que empezó a tildar de parásitos a todos los que a ellos no les acomodan, hizo recordar la superioridad moral de Giorgio Jackson y otros más que decían tener otra altura moral, valga la redundancia, de lo que eran todos los líderes de la antigua Concertación. Bueno, esa opinión, las superioridades morales, tienen patas muy cortas, muy cortas. Y a los 2 minutos el mundo del Frente Amplio se encontró con gente propia haciendo trampa a través de fundaciones, desviando recursos del Estado a fundaciones que la verdad de la cosa no tenían nada que ver con lo que correspondía y ni lo que la gente más humilde de este país esperaba. Y bueno, el Partido Republicano con este tipo de declaraciones es exactamente la contracara de la misma medalla de estas superioridades morales. A nosotros no nos interesa estar predicando superioridad moral de nadie, ni de nosotros ni de nadie. Nosotros nos concentramos en ocupar nuestros mejores talentos, nuestros mejores equipos, nuestra experiencia, nuestra trayectoria para lograr hacer un buen gobierno para el país. Senador, ustedes durante la semana pasada apuntaron a la candidatura de republicanos de que era una candidatura que no respondía a preguntas, que no iba a programas políticos, y el candidato José Antonio Kast ha comenzado a aceptar entrevistas. Ayer estuvo en una larga entrevista en La Tercera, el lunes ayer lunes, la semana ha sido intensa. En T13 también ofreció una entrevista larga. Y él no habla de los temas que no le acomodan desde la perspectiva, por ejemplo, de los temas valóricos, de los temas culturales, pero él dice que él es el mismo José Antonio Kast de siempre. Por lo tanto, uno tendrá que entender que todo lo que él proponía anteriormente será lo que propone, porque efectivamente hay muchas interrogantes que surgen, porque él tenía un programa muy duro en el año 2021. ¿Qué piensa usted? A ver, para nosotros fue muy llamativo cuando la candidatura del Partido Republicano empezó a restarse de programas de televisión, de debates, de invitaciones a exponer, a conversar y a confrontar ideas. Era muy llamativo, y nosotros hicimos ver, y lo hicimos en numerosas declaraciones de prensa, de que quienes aspiran a la primera magistratura del país, no hay cargo más importante en Chile que el presidente de la República. No hay cargo más difícil probablemente de ejercer que el de la presidencia de la República. Bueno, esas personas deben estar dispuestas a
a que el escrutinio público, a que las preguntas de periodistas, de personas, en fin, se puedan efectivamente concretar. Y por lo tanto, el hecho de que ya hayan aceptado y hayan vuelto a participar en algunas cosas ayer y hoy día, me parece una buena noticia para la calidad de nuestra democracia, de nuestros procesos institucionales. Yo no sé cuánto puede haber cambiado o no cambiado José Antonio Kast respecto de lo que planteaba el 2021 a hoy día. Y eso creo que son los periodistas, la gente, los distintos líderes de opinión los que tienen que preguntárselo en los momentos oportunos. Él ha dicho que hay muchas cosas de las que no quiere hablar porque él se quiere concentrar solo en otras, pero creo que todo el mundo tiene el derecho a formarse una opinión general de qué es lo que piensa cada candidato en un abanico amplio de temas que son importantes, entre ellos el valórico. Entre ellos el valórico, pero también había otros temas, por ejemplo, y a propósito del 18 de octubre, él también en ese programa apuntaba a que, bueno, se iba a perseguir con mano dura cualquier tipo de, digamos, de revuelta. Ayer decía que no tenía problemas con las manifestaciones, pero que había que dejar un cheque de garantía por los eventuales daños. Pero en ese programa, en el del 2021, en uno de los puntos, aquí lo tengo, dice, coordinación internacional antirradicales de izquierda. Dice, lo que está pasando en Colombia, a propósito que fue un paralelo con el estallido chileno, decía, no es casualidad, se repite el modelo del estallido antisocial en Chile. Nos coordinaremos con otros gobiernos latinoamericanos para identificar, detener y juzgar a agitadores radicalizados. Por ejemplo, temas como ese. A ver, yo no recuerdo de memoria lo que puede haber dicho o no dicho el... Se lo leí textual, punto programa, 33. Pero hay, lo que pasa es que hay cosas que no sé qué connotación le daban, ni en qué título, ni en qué acápite pueden haber ido. Pero respecto a la seguridad, por ejemplo, y el crimen organizado, por supuesto que requiere coordinación internacional. El crimen organizado, y eso es parte de la dificultad que tiene, es que son organizaciones transnacionales. Existe un Tren de Aragua sí, pero aquí de Venezuela, se está hablando de una posición política, agitadores radicalizados. Coordinación Internacional Antirradicales de Izquierda es el título del párrafo. Me parece llamativo ese título. Todo lo que altere la seguridad del país, y lo tomo desde ese punto de vista, venga de radicalizados de derecha o de izquierda. La verdad es que eso para mí, y creo que al país, para el país no es importante lo que piense alguien del crimen organizado o que viene a trastornar la institucionalidad del país. Todo eso, por supuesto, que nuestra inteligencia debe saber detectarlo y debe saber prevenirlo. El país ya no está para soportar más procesos violentos que no nos llevaron a nada y que de hecho nos llevaron a retrocesos, y por lo tanto todo lo que se haga para controlar la seguridad en el país y para prevenir cualquier tipo de azonadas contra la democracia, contra las instituciones chilenas, en fin, debe ser prevenido, sea que venga de donde vengan. Si vienen de extremas de izquierda, por supuesto que se tienen que prevenir, pero si vienen de extremos de derecha, también se tienen que prevenir. Aquí no hay alguien que tenga permiso para hacer algo y otros que no tengan permiso. Aquí hay una institucionalidad, hay una democracia, Chile tiene una constitución, tiene instituciones, y todos pueden manifestarse y pueden votar libremente y emitir opiniones libremente. Y lo que hay que hacer es que en nuestro país eso siempre se cuide. Y si además estamos hablando de crimen organizado, por supuesto, todo lo que tenga que ver con droga, trata de personas, tráfico de armas, etcétera, tiene que ser controlado con todas las herramientas que nos dan las leyes y con toda la colaboración internacional que sea necesario. Muy bien, senador Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional, muchísimas gracias como siempre por conversar con nosotros a esta hora aquí en CNN Chile. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias y muy buenas tardes, Matilde. Nos vemos. Gracias. Hacemos un alto, son las 6 de la tarde con 30 minutos, o nos vamos con imágenes, ahí las vamos a ver.
No vamos todavía con imágenes de nada. Les vamos a contar de otro tema. Sí, una muy buena noticia. Antes de ir a la pausa, eso es lo que les quería contar. Les queremos contar lo que estaba usted viendo en pantalla. Porque CNN Chile y la red de radios regionales anunciaron un acuerdo de colaboración para transmisiones especiales y noticiarios informativos. ¿Qué significa esto? Bueno, este acuerdo contempla una cobertura integral en todas las regiones del país a través de más de 55 emisoras regionales, fortaleciendo así la presencia de información veraz, oportuna y de calidad en cada rincón de Chile. La iniciativa busca profundizar el alcance de las noticias, promoviendo un flujo informativo constante y cercano a la ciudadanía. Este acuerdo reafirma el compromiso de ambas instituciones por potenciar el ejercicio democrático y fortalecer los canales de comunicación en Chile, garantizando una mayor inclusión informativa en todos los lugares del país. Con esta entonces noticia de que somos parte ya de CNN Chile con la red de radios regionales, hacemos una pausa, ahora sí ya regresamos. Y les contamos a esta hora que el presidente Gabriel Boric sigue su gira en Italia, donde hoy participó en actividades de la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, donde hizo una fuerte crítica al uso del hambre como arma de guerra. Vamos a tomar contacto con Ivo Voigt para conocer más detalles de este segundo día de visita del presidente Boric a Italia. Hola, Ivo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludo en este segundo día del presidente de la República, Gabriel Boric, en Italia, con actividades muy temprano por la mañana acá en Roma, precisamente con la FAO, que es la organización encargada de la agricultura, la alimentación, un órgano dependiente de Naciones Unidas, donde el presidente de la República intervino hoy día en un foro que tiene que ver con el Día Mundial del Hambre. Hay otros jefes de Estado que durante estos días van a estar en Roma, por supuesto, porque tiene que ver con los 80 años que cumple esta organización. Bueno, el presidente habló el día de hoy, intervino y dio cuenta del estado de la seguridad alimentaria en nuestro país, además haciendo un llamado a reforzar el multilateralismo como una búsqueda de resolución de conflictos globales en el mundo, más allá de que haya algunos países, algunos liderazgos, dice él, que promuevan el individualismo. Para él es importante, nadie se salva solo, es una frase que ha repetido el presidente insistentemente durante estos 4 años de mandato y lo hizo nuevamente el día de hoy ante la FAO con su sede en Roma. Dio cuenta de lo que pasa en Chile, de la importancia que tiene para nuestro país la seguridad alimentaria, lo que se ha hecho y también valorando todas nuestras potencialidades en cuanto a exportaciones de alimentos, también de vinos, decían algunos parlamentarios, entre otros elementos, pero sabe el presidente que cualquier tipo de conflicto a nivel global va a afectar nuestro país. Puso como ejemplo lo que pasaba entre Rusia y Ucrania y cómo subió el precio de los alimentos, afectando a muchísima gente durante los últimos años. Hizo un punto importante diciendo que son 673 millones de personas las que sufren hambruna hasta el día de hoy, una cifra que efectivamente conmueve y al presidente de la República no lo dejó indiferente el día de hoy y fue parte de su discurso. Desgraciadamente también hay que decirlo, a volver a levantar la voz fuerte para que el hambre no sea nunca más una estrategia de guerra, como lo ha sido en el genocidio que se estuvo cometiendo en Gaza por parte del gobierno del señor Netanyahu. Y creo que es importante decirlo porque cuando veíamos a esos niños con las guatitas hinchadas de hambre, producto de la desnutrición, estábamos viendo al final del día la deshumanización que no podemos tolerar nunca más, que el hambre sea utilizada como arma de guerra.
Antes de su intervención en este foro, el presidente tuvo una reunión con Kyu Dong-yu, que es el secretario general, director general de la FAO. Fue acompañado de parte de la delegación que lo acompaña, entre ellos parlamentarios y los ministros de Estado, Macarena Lobos y también Alberto Van Claveren, que se encuentran junto a él acá en Roma. Fue en ese momento cuando hablaron los dos, se expusieron las distintas situaciones que suceden en nuestro país, la importancia que tiene la FAO también, que recordemos tiene su sede en Latinoamérica, en nuestro país, y es por eso la importancia y la ligación que existe entre nuestro país y esta organización. Pero hubo tiempo para hablar de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. ¿Cómo partió esto? A través de un comentario realizado por el director general de la FAO acerca del trabajo comprometido que habían realizado Michelle Bachelet y Sebastián Piñera en sus últimos mandatos. Y fue ahí, a través de esa valoración, que el presidente Boric, podríamos decir, impulsa o le cuenta, reafirma la importancia que tiene para Chile el hecho de que Michelle Bachelet sea y compita por la candidatura de Naciones Unidas. Hablamos con algunos parlamentarios el día de hoy posterior a esa reunión. Le contó de la importancia de la candidatura de la presidenta Bachelet a las Naciones Unidas, porque entró la conversación en forma muy simpática. El secretario general de la FAO dio a entender de que la FAO tiene más miembros, o que era más grande, entre comillas, porque cada país era un voto, por pequeño que fuera, ¿no es cierto?, que las Naciones Unidas. Yo personalmente tengo una opinión, creo que la presidenta Bachelet, por lo que he visto afuera, ella es la propia candidata. El peso político que ella tiene dentro de las Naciones Unidas para mí es impresionante, y ella en forma natural se ha dado su candidatura. No es que en Chile se les haya ocurrido presentar la candidatura de la presidenta Bachelet. Hay que valorar su trabajo y el prestigio que tiene afuera. Recordemos que la expresidenta fue alta comisionada de Derechos Humanos, ONU Mujeres, tiene un prestigio internacional por sí mismo, y en ese sentido simplemente comunicó al director de la FAO que Chile la respalda, y que además espera que se respete esto de la alternancia de regiones que le tocaría a América Latina, la próxima Secretaría General, y además una mujer con amplio respaldo internacional y prestigio. En ningún momento el presidente le pidió al director de la FAO que hiciera campaña o que consiguiera votos y apoyo. Simplemente en una bilateral comunicó algo que ya había dicho en Nueva York. Posterior a eso, el presidente tuvo una pequeña intervención en la ENADE. Digo pequeña porque por problemas de conexión no pudo desarrollar su discurso completo. Estuvo cerca de 10 minutos hablando, con al menos 2 interrupciones importantes. Ya en la segunda no se volvió a retomar el contacto con él, por lo que ahí terminaron sus actividades, al menos de manera pública, las que estaban establecidas en el itinerario. El día de mañana el presidente de la República, Gabriel Boric, termina esta gira en Italia con 2 actividades. Una de ellas tiene que ver con la conmemoración del aniversario número 50 del atentado perpetrado acá en Roma en contra de Bernardo Leighton y su señora Anita Fresno el año 1975, el 6 de octubre. Y además, por la tarde, acá a las 19 horas, horario local, se va a reunir con Sergio Mattarella, el presidente de Italia. Se lo habíamos contado en los anteriores noticieros, pero eso ya viene a cerrar la agenda del presidente de la República, y mañana les vamos a estar contando, por supuesto, los detalles. Absolutamente. Te esperamos, Ivo. Muchísimas gracias por este despacho. Buenas tardes. Y de Roma al Congreso a Valparaíso, porque durante esta jornada avanzaron diferentes iniciativas que buscan dotar a los municipios de mayores facultades para ayudar en materias de seguridad y también combatir el comercio ilegal. Vamos a tomar contacto con Stephanie Zamora para conocer de qué se tratan estos avances. Hola, Stephanie. Hola Matilde, buenas tardes. Sí, durante esta jornada en la Comisión de Seguridad del Senado se terminaron de votar las indicaciones del proyecto de seguridad municipal. Esto luego de que haya sido ampliamente solicitado por diferentes alcaldes y municipalidades con respecto a la seguridad de los funcionarios a la hora de patrullar durante las noches, días, y la seguridad que mantienen estos funcionarios en las calles, obviamente cuando hacen sus labores. Esta es una iniciativa que busca fortalecer las facultades y la protección de ellos, y también modernizar el sistema de seguridad a través de diferentes iniciativas, donde incluso se está tomando en cuenta el uso de pistolas Taser, como se había hablado ya hace un tiempo atrás, para tener las facultades de poder defenderse frente a algún tipo de hecho delictual al cual ellos asistan y no tengan capacidad de respuesta con respecto a la delincuencia que está en ese momento
momento en el sector donde ellos se encuentran. En la comisión se discutieron más de 50 indicaciones que fueron aprobadas durante esta jornada y que tenían principalmente como punto la seguridad, obviamente, de estos funcionarios, en cómo iban a trabajar ellos, en cómo iba a tener la relación con respecto a las policías, una orden de trabajar en conjunto junto a Carabineros, y también el tema de las indicaciones principalmente de los medios que van a poder utilizar a la hora de asistir a algún tipo de emergencia que haya en las calles. El ministro Cordero se refirió al respecto de esta situación. Pasemos a escuchar sus declaraciones. Insistir en el énfasis que han puesto los alcaldes de todos los sectores en el despacho pronto de este proyecto. Aún tenemos sesiones legislativas, de modo que el Ejecutivo espera que antes del término de este proceso, de este periodo legislativo, pueda ser despachado el proyecto de ley de seguridad municipal. Las competencias han quedado en este ámbito para efectos de medios defensivos, no de uso proactivo. Yo creo que ese es un aspecto que es bien relevante tener la distinción, porque creo que hay acuerdo que lo que se está aprobando implica generar competencias complementarias de los municipios en materia de seguridad municipal, y estos no son policías municipales, en consecuencia no tienen funciones proactivas en materia de seguridad pública. Hay 3 puntos fundamentales que se trataron dentro de estas indicaciones. El primero es que se institucionaliza el rol de los inspectores municipales, se agravan las penas para quienes los agredan y se fomenta la capacitación de estos funcionarios y su trabajo conjunto en Carabineros. A pesar de que las votaciones ya terminaron durante esta jornada, se va a dar una sesión más para finalizar los puntos claves, para tener todo finalmente cerrado, sellado, para que así pueda pasar entonces a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y posteriormente a la sala, una situación a la cual también se refirieron el senador Durane y también la diputada Tello con respecto a lo que sucedió esta jornada y también lo que viene durante los próximos días con respecto a este proyecto de seguridad municipal. Escuchemos. Creo que finalmente logramos armonizar un proyecto que tiene una vía administrativa que va a permitir legalizar y normalizar todos los equipos de seguridad ciudadana en Chile y una vía operativa que obviamente hay matices, pero lo más importante es que creo que se recoge el concepto de que puedan tener los elementos propios de protección y también aquellos para poder enfrentar con decisión los delitos y los hechos fragantes que se vayan produciendo en el devenir de lo que significa el trabajo de los inspectores de seguridad municipal. Así que estamos muy contentos porque creo que hemos logrado un punto de inflexión junto al gobierno en esta nueva ley de seguridad municipal. El proyecto de seguridad municipal es muy importante, así nos los han dicho diversos alcaldes y alcaldesas de nuestra región de Coquimbo, a la cual represento. Por lo tanto, esperamos que esta pueda seguir avanzando rápidamente en Hacienda para dar una respuesta a los municipios, a los vecinos, a las vecinas que cada día nos preguntan en los distintos territorios cómo va el proyecto de ley de seguridad municipal. Claro, y paralelo a esto también el diputado Yarzo presentó una moción con respecto al comercio ilegal y cómo se va a tratar la seguridad en este aspecto. En ese sentido, esta propuesta también fue aprobada entonces acá en el Congreso Nacional, y esta situación también incluye obviamente el tema del comercio ilegal, que ha sido un tema que se ha llevado a cabo durante varios meses, donde hemos visto cómo la delincuencia se ha tomado prácticamente las calles y el comercio ilegal también ha estado entonces peleando mano a mano, incluso gravemente, con incluso elementos contundentes en contra tanto de funcionarios policiales como funcionarios municipales. Eso entonces también fue aprobado durante esta jornada. El diputado Yarzo puso esta moción con la intención obviamente de terminar con el comercio ilegal y también terminar con las bandas criminales que se encuentran detrás de toda esta mafia que se señalaba en algún momento existía, sobre todo en la parte
del comercio en Santiago, en las zonas donde se instalaban estos llamados toldos azules, donde había comercio establecido que también reclamaba frente al comercio ilegal por el tema de que los afectaba tanto por las personas que llegaban a comprar el sector, que no sentían la seguridad para poder desplazarse allí, y también por el tema de su propia seguridad al llegar incluso durante la madrugada a sus locales. Pasemos a escuchar entonces declaraciones por parte de la subsecretaria de Prevención del Delito y también del diputado Yarzo, impulsor de esta moción. Mientras más invirtamos en desarrollar iniciativas vinculadas a la seguridad que están cerca de las personas, es decir, en los municipios, en los barrios, fortaleciendo el trabajo municipal en materia de seguridad en todo ámbito, va a incidir directamente también en mejorar la percepción de seguridad, porque es la vivencia directa que tienen las personas en materia de seguridad. Y por eso el tema de comercio ilegal va directamente a abordar temas tan importantes como la recuperación de los espacios públicos, que inciden absoluta y directamente en la percepción de seguridad. En segundo lugar, abordar el tema del bodegaje, poniendo multas para aquellas personas que presten lugares para almacenar estos elementos que se venden de manera ilegal en las calles o en lugares públicos. Por lo tanto, esperamos que ambos proyectos se despachen prontamente. Da facultades al alcalde para recuperar espacios públicos, que aumenta las multas al bodegaje clandestino y que no solamente faculta a las municipalidades que puedan decomisar la mercadería, los carritos, sino que también destruir o subastar esto. ¿Por qué? Porque hoy día, si te decomisaban la mercadería, se pagaba una multa en policía local, y después le devolvían las cosas, y al otro día estaban de nuevo en la calle vendiendo, lamentablemente. Pero además sabemos que el comercio ilegal se esconde el crimen organizado, se esconde delincuencia, incivilidades, y sabemos que tenemos que recuperar el orden, tenemos que recuperar los espacios públicos, y este proyecto de ley busca recuperar el orden, recuperar el trabajo formal con los permisos municipales, y busca también entregar tranquilidad a las vecinas y vecinos. Claro, en materia de seguridad que se trató durante esta jornada en el Congreso Nacional, por un lado la Ley de Seguridad Municipal, que faculta entonces a los funcionarios de las municipalidades de seguridad para tener diferentes capacitaciones, para tener quizás el uso de las pistolas Taser, que es uno de los puntos principales que se está tratando, y también para tener una coordinación en conjunto con Carabineros y poder actuar de mejor forma frente a un problema, a una medida que ya se estaba esperando desde hace bastante tiempo, sobre todo para terminar con la delincuencia. Y también la moción entonces que señalaba el diputado Yarzo con respecto al comercio ilegal, el término de este, y darle la seguridad tanto a los comerciantes como a las personas que asisten a los principales lugares donde este comercio se ha tomado prácticamente en las calles, de no solo Santiago, sino que también de varios puntos de confluencia, de gran confluencia en distintas regiones de Chile. Bien, muchísimas gracias, Stephanie, y bueno, esperamos entonces el avance de esos proyectos. Que estén muy bien. Buenas tardes. Nos despedimos con esta imagen de Santiago. Les cuento que bajó bastante la temperatura a esta hora de la tarde. Les cuento inmediatamente cuántos grados tenemos. Vamos a revisar rápidamente. Y son 17 grados a esta hora, cielos parcialmente cubiertos. Con esta imagen nos despedimos finalmente. Hasta mañana.